Cuando se habla de un auto seguro, generalmente se piensa en cosas como la cantidad de bolsas de aire que trae, los cinturones de seguridad, el ABS, el control de estabilidad o algún otro dispositivo electrónico de asistencia al manejo. Pero hay mucho más que hace un auto seguro y que puede diferenciar a un auto de otro en cuanto a seguridad se trata. A propósito de este video, voy a hablar de aquellas cosas que hacen que un auto sea seguro en caso de accidente, y no de los dispositivos que permiten evitar el accidente en primer lugar. Es decir, solo voy a hablar de lo que hace a la seguridad pasiva, aquellos sistemas que solo se accionan en caso de accidente o accidente inminente, y no de aquellos que están activamente evitando que choquemos el auto. Para desarrollar un auto seguro, primero hay que saber a qué nos enfrentamos, y a grandes rasgos hay solo dos formas de lastimarse en un accidente. La primera es la que uno generalmente piensa y se llama intrusión. Es cuando por las fuerzas del accidente la carrocería se deforma y los pasajeros se golpean contra alguna de las partes del auto por esto. Ocurre mucho en vuelcos cuando el techo se aplasta y genera heridas en la cabeza, en colisiones frontales cuando la columna de dirección es empujada hacia adentro del auto y genera heridas en el pecho y la cara, cuando los pedales se meten en el habitáculo y generan lesiones en pies y piernas, o, en caso de una colisión lateral, cuando las puertas se doblan hacia adentro y golpean a los ocupantes. La segunda forma en la que uno puede lesionarse en un accidente es más invisible y no deja marcas externas tan claras, es la desaceleración. Cuando tenemos un choque, nuestro cuerpo y cada una de las partes internas individuales tiene su inercia, y por más que el cinturón de seguridad frene al saco de piel que nos recubre, todos nuestros huesos y órganos internos siguen desplazándose a la velocidad que tenían antes del accidente, sea 60, 70 o 200 km por hora. Esto causa que sean comunes las lesiones internas en accidentes de alta velocidad, incluso en autos cuyos habitáculos permanecieron relativamente intactos, o que sean también posibles las fracturas de costillas por acción del cinturón de seguridad. Es decir, para lograr que un auto sea seguro, se tienen que evitar las lesiones por intrusión y minimizar las lesiones por desaceleración. Es fácil, las lesiones por intrusión se eliminan haciendo que el auto no se deforme en lo absoluto tras el impacto, y las lesiones por desaceleración se evitan haciendo que el auto se deforme completamente en un accidente, frenándose gradualmente a medida que se va deshaciendo. Seguramente notaste que acá tenemos un problema. Si el auto se deforma muy poco, entonces no habrá heridas por intrusión, pero sí aumentarán las de desaceleración. Y si el auto se deforma demasiado, la desaceleración será más gradual y generará menos lesiones. Pero muy posiblemente haya más heridas por intrusión si se deforma el habitáculo. Entonces, ¿cómo hacemos? El óptimo al que llegaron los ingenieros, que genera el equilibrio en busca del auto más seguro, consiste en tener algunas regiones del auto bien duras y no deformables, en donde van a estar los pasajeros, la zona entre el pilar A del habitáculo y el pilar C, y luego tener regiones más blandas listas para absorber todas las fuerzas de un impacto y lograr ganar preciados centímetros adicionales de distancia de desaceleración. Estas últimas zonas se llaman crumple zones o zonas de deformación programada. De esta forma, los ocupantes del vehículo están en una suerte de jaula de seguridad. Por fuera de esta jaula, todo está diseñado para deformarse y destruirse en caso de un accidente. Si se mira un mal crash test, se ve cómo a medida que progresa el impacto, la destrucción y deformación continúa pasando el pilar A del vehículo y hacia el habitáculo. Mientras que si se mira un crash test de un auto moderno, se ve cómo rápidamente toda la trompa desaparece por el choque, pero en cuanto la destrucción llega al habitáculo, todo rápidamente se frena. Pasada esta barrera, el auto no parece deformarse más. Sin una estructura segura, ninguno de los otros sistemas de seguridad pasiva sirve de la misma forma. Los airbags y el cinturón de seguridad pierden efectividad. Al margen, y hablando de autos con estructuras seguras, muchas veces se menciona que los autos del pasado eran más seguros por ser, entre comillas, más duros. Esto es absolutamente falso. No solo no eran más seguros, sino que tampoco eran más duros. De hecho, su problema en la mayoría de los casos era ser demasiado blando, causando que se deformara demasiado el habitáculo y generando lesiones a los ocupantes. El hierro y las aleaciones de acero que se usaban en los autos del pasado eran bastante menos resistentes que los materiales que se usan hoy en las partes que deben ser rígidas de las estructuras. De hecho, los autos de hoy son significativamente más pesados que los del pasado, en gran medida por el incremento en material requerido para construir una estructura sólida. El único lugar donde los autos del pasado sí eran bastante más rígidos era en sus paragolpes.
que mientras que efectivamente lograba que los accidentes a baja velocidad fuesen menos costosos, eran increíblemente más riesgosos para los peatones, y es por eso que los autos gradualmente migraron a los cubreparagolpes plásticos que tenemos hoy. Incluso en los autos con la tecnología más moderna, las leyes de la física aún aplican, y un auto con más masa y similar estructura será más seguro en una colisión contra otro vehículo que uno de menor masa. Pero que eso no te confunda que un auto más grande es siempre mejor. Contra objetos fijos como un poste, un árbol o una pared, la mayor masa podría jugarte en contra. Además, en el caso de SUVs o pickups, el centro de gravedad más alto aumenta notoriamente la probabilidad de un vuelco y hace menos maniobrable este tipo de vehículos, lo que aumenta la probabilidad de un accidente en general. Pero hasta en un auto con buena estructura se podrían generar lesiones por el propio golpe de las personas contra las distintas partes del auto. Lesiones comunes suelen ocurrir en los pies por golpear contra los pedales, la cabeza por golpear contra la ventanilla lateral o las manos o brazos por golpear contra la consola o el volante. Incluso muchas veces los propios objetos sueltos dentro del auto pueden convertirse en proyectiles. Los otros pasajeros que no estén usando el cinturón de seguridad también, y hay numerosos registros de casos de lesiones o hasta muertes causadas por eso. Créeme, no te gustaría que alguien te tire encima una bolsa de papas de 80 kilos a 30 km por hora, mucho menos a 60 o 100. Las lesiones por golpes con partes del interior del vehículo son el motivo por el que se inventaron los airbags o bolsas de aire. Los airbags frontales y de rodilla buscan evitar golpes contra el volante o el tablero, mientras que los airbags laterales buscan evitar golpes contra las puertas, y los airbags de cortina contra las ventanillas. El cinturón de seguridad tampoco es simplemente un pedazo de tela. Está específicamente diseñado para estirarse levemente al absorber las fuerzas de un accidente y, en la mayoría de los autos modernos, cuenta con una pequeña carga pirotécnica que forma parte del mecanismo del pretensionador. Esta explosión se dispara prácticamente al mismo tiempo que se activan los airbags cuando el accidente está comenzando y retrae fuertemente el cinturón de seguridad, tensándolo para buscar el menor movimiento posible de la persona dentro de su asiento. Si a esto se suma la incluso menor carga pirotécnica que suelen tener muchos vehículos que desconecta automáticamente la batería, uno se puede dar cuenta que los autos modernos están llenos de explosivos diseñados para proteger la seguridad de los ocupantes. A fin de cuentas, lo que hace que un auto sea seguro no es simplemente la cantidad de airbags o el tamaño o si tiene una buena estructura, sino que es una combinación de todas estas cosas que a veces es difícil de medir objetivamente. Tenemos una tendencia a guiarnos exclusivamente por los números, algo que es bastante lógico. Es más fácil decir que un auto es mejor por tener 6 airbags que otro que tiene 2, antes que evaluar algo mucho menos cuantificable como puede ser el desempeño de la estructura ante un choque. Es justamente para intentar asignarle un valor numérico a esta cuestión abstracta que surgieron casi todos los organismos que realizan crash test, como Euro NCAP, Latin NCAP o el Insurance Institute for Highway Safety en Estados Unidos. Los resultados de las pruebas de choque de estos organismos suelen ser una excelente guía para evaluar el desempeño total de un vehículo ante un choque y, en mi opinión, algo que debería al menos consultarse siempre antes de comprar un vehículo, aunque si se ven mis autos verán que no soy ejemplo de nada. El problema con estas pruebas de choque es que muchos autos son diseñados para ser seguros únicamente en el ambiente controlado de laboratorio, pero muestran parámetros distintos cuando se sale de eso. Por ejemplo, la prueba de impacto frontal en casi todos los protocolos internacionales simula una colisión con un objeto que abarca 40% de la superficie del frente del vehículo, como suele ser un choque frontal contra otro auto a 60 km por hora. Hoy en día casi todos los autos se llevan 5 estrellas, el puntaje máximo en este test. Pero cuando en Estados Unidos redujeron el área de impacto a una colisión a la misma velocidad, pero con solo el 20% de la superficie del auto impactando, algo que recrea con mayor precisión cómo suelen ser muchas colisiones frontales, de repente absolutamente todos los vehículos, menos la Volvo XC90 de aquella época, fallaron la prueba. ¿Por qué? Ninguno de los fabricantes había extendido la barra de acero del paragolpes más allá de lo necesario para pasar la prueba del 40%, por lo que el impacto del 20% de la superficie terminaba ocurriendo contra un vehículo esencialmente sin protección. Por eso, cuanta más información se pueda tener sobre la seguridad de un auto, mejor para tomar una decisión. Y cuanto más exhaustivas sean las pruebas, más seguros tendrán que ser los autos para pasarlas. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.